Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos aquí en mis espacios en las redes sociales. Me acompaña Emilio Morales, presidente de Cuba Siglo XXI, investigador del think tank Cuba Siglo XXI. Y queremos hablar justamente sobre lo que está pasando con la deuda cubana. Ayer leíamos titulares sobre esta demanda que hay contra el régimen cubano, demanda que sigue caminando en Londres por el impago de 74 millones de dólares y el régimen trató de frenar la demanda, sin embargo, esa demanda continúa. Vamos a ver qué significa esto y cómo están las arcas cubanas, cómo va el tema del dinero en Cuba. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar al tema de los millones, hablé así muy sencillo y muy rápido, se les quería mostrar aquí esta fotografía que publica la revista Hola de el hijo de Liz Cuesta, la primera dama o la no primera dama de Cuba. El hijo de Liz Cuesta, hijastro de Díaz Canel, Manuel Anido Cuesta, quien es funcionario del gobierno cubano. La gente va a decir, bueno, a mí no me importa con quién se acueste Ana de Armas. No, no, a mí tampoco me importa. Pero este señor que ustedes están viendo en pantalla es un funcionario nombrado consejero del gobierno cubano y anda de paseo por Madrid. Ya se sabe que es el novio de Ana de Armas, que bueno, ya sabemos que no se pronuncia contra el régimen cubano, no se pronuncia por la libertad de Cuba, etcétera. Pero bueno, la pregunta que yo me hago, ¿no? Y que yo sé que mucha gente se hace, ¿quién paga estos viajes de este señor? Una pregunta que dejamos ahí sobre la mesa. Hablemos de los 74 millones, Emilio. ¿Cómo es esto de que la Corte falló, de que La Habana no puede desestimar esta demanda? Bueno, La Habana hizo una apelación para que desestimaran el caso, diciendo de que no reconocieran a esta empresa CFR1 como acreedor de la deuda, de una deuda que ellos están reclamando de 73 millones de dólares, pero que en realidad ellos son dueños de una deuda de 1.200 millones. Este es el primer paso. Entonces, al juzgado de Londres, al no reconocer, al no aceptar la reclamación de Cuba, le ha dado luz verde a esta empresa para que pase el segundo paso, que es reclamar la deuda que tienen con ellos, de esta primera deuda de 73 millones de dólares. Esto contrasta, por ejemplo, con la afirmación que el otro día hizo el ministro de Economía de Cuba, diciendo de que la economía cubana se estaba oxigenando. Y en realidad esto es un apretón, es como tener una soga en el cuello y un gran apretón que no le permite tomar oxígeno, porque Cuba, gracias a estos impagos, se ha quedado sin líneas de crédito. Y no solo del Club de París o del Club de Londres o de otros prestamistas que en su momento apostaron por Cuba y dieron miles de millones de dólares a Cuba en préstamos y que no han sido pagados. Entonces, yo creo que ya la comunidad internacional se cansó de esperar a que Cuba pague, porque nunca paga, y ahora viene el apretón de tuercas. Este es el primero. Detrás viene uno que es mucho más fuerte, que es de un banco chino, y llama la atención que ni sus aliados ya le prestan dinero. Y la demanda que viene atrás, que es un juicio que está ya en proceso, es por 1.300 millones de dólares. Y es el Wow. banco de un banco chino. Para tomar, digamos, para poner las cosas en contexto, el gobierno chino ha congelado realmente las relaciones financieras con La Habana. Ya ellos están cansados de decirles que tienen que hacer reformas económicas y prueba de que China no confía en el gobierno cubano es este juicio por 1.200 millones de dólares. Y además existe digamos, la realidad de que hace rato no le dan un crédito. ¿Por qué? Porque le deben miles de millones de dólares. Empresas grandes como Huawei o Yutong le deben cientos de millones de dólares. Y ya la copa se llenó, se colmó.
Entonces, prueba de que toda la propaganda esta que usualmente el gobierno cubano utiliza diciendo de que los socios chinos los ayudan, etcétera, etcétera, todo ha quedado en el papel. Y si nos remontamos un poco atrás, vamos a ver que ellos en los últimos 10 años han firmado decenas de memorandos de entendimiento y todo se ha quedado en el papel. No existe, por ejemplo, la planta de níquel que ellos prometieron construir por 600 millones de dólares. Eso no existe. No existe el campo de golf que iban a hacer por Santa María del Mar. No existe. El hotel de lujo que iban a hacer al oeste de La Habana. No existe. No existe la fábrica de glucómetros y equipos médicos que iban a hacer en el Mariel. No existe. Y así una cantidad de proyectos, de inversiones, incluso en la parte petrolera, cuando le concedieron 5 bloques de la zona del Golfo a raíz del deshielo, tampoco existe. Aún cuando China le perdonó a ellos 3.000 millones de dólares en el 2015. Aún así, Cuba no le ha pagado lo que quedaba de esa deuda y al contrario, se han endeudado aún más. A esto tienes que sumar que los empresarios chinos no ven a Cuba como un destino de la inversión. Sin embargo, en América Latina, China ha invertido miles y miles de millones de dólares. Cuba no es un socio confiable. Entonces, con este congelamiento financiero que ha hecho China de Cuba, ¿de qué oxígeno estamos hablando aquí que está recibiendo la economía cubana, según este ministro, que parece que está delirando? No sé si es marihuana medicinal o recreativa la que está usando, pero obviamente el barco está haciendo agua por todas partes. Y lejos de oxigenarse, yo creo que se están ahogando financieramente y al país no da más. Y les queda poco porque esto está llegando a la etapa final. Y ahora ha entrado la administración Trump, ha ganado Trump y prepárense para lo que viene. No, definitivamente va a ser un cambio muy fuerte en cuanto a política hacia el régimen cubano, por lo que dicen la mayoría de los expertos. Ahora, mencionabas el deshielo. En el deshielo se le perdonó a Cuba muchísima de la deuda. Recuerdo Rusia, por ejemplo, le perdonó de los 35.000 millones que le debían a la Unión Soviética, le perdonó prácticamente toda la deuda, quedaba un poquito que tenían que pagar, creo que ni siquiera eso han pagado. El Club de París, el Club de Londres, todos estos grupos a los cuales se les debían miles de millones de dólares, perdonaron parte de la deuda. ¿Cómo está el resto de esa deuda que debería haberse pagado? ¿Eso se ha ido pagando o tampoco? Bueno, para ser precisos, a ellos se les perdonaron 42.000 millones de dólares de 51.556 millones que debían en aquel entonces. Ahí Rusia les perdonó 29.000, México les perdonó 340, Japón les perdonó 1.400 millones, China les perdonó 2.830 millones, Uruguay le perdonó 35 millones, el Club de París le perdonó 8.484 millones. En aquel entonces la deuda era de 51.000 millones. Le perdonaron 42.000, quedaron por pagar 9.000 millones de dólares en el 2015. Hoy, 2024, Cuba debe 46.000 millones de dólares. Más casi de lo que debía en el 2015. En solo 7 años, 8 años, ellos han incrementado esa deuda. Después del deshielo, como el tercer año, empezaron a fallar los pagos al Club de París y al resto de los acreedores. Y esta es la razón por la cual estas empresas se cansaron de esperar y pusieron pleito. Incluso estamos viendo que un socio político fuerte de Cuba, China, está poniendo un pleito a Cuba. Entonces, ¿qué podría pasar con esos juicios? ¿Cuál podría ser el resultado? Si es adverso al régimen cubano, ¿qué podría pasar? ¿Le pueden embargar cosas? Ahora es cuando viene la parte buena de este asunto, porque este tribunal de Londres darle luz verde a la continuidad del juicio, que es la segunda parte, que es cómo cobrar esa deuda, ahora es cuando empieza la persecución de los activos financieros que Cuba tiene en el exterior. Entonces ya no es el bloqueo norteamericano, ahora viene el bloqueo de todas las empresas que van a ponerse a la casa de estos activos financieros que Cuba tiene en el exterior. Y entonces no sé qué van a hacer ellos, lo único que les queda a ellos es negociar, tienen hoteles, tienen tierra,
No sé si ellos van a seguir en esa posición de fuerza, de no hacer nada, de burlarse de la gente, de robarles el dinero, el capital y esperar después a ver qué pasa. Yo creo que esto llegó a su fin. Entonces, con esos truenos es muy difícil levantar una economía porque nadie te va a prestar nada, porque no eres un socio confiable, no eres un mercado atractivo, aparte de los demás problemas que internamente hay en Cuba, que todos lo sabemos, no lo vamos a mencionar ahora. Pero esto es un rollo gordo, esto es un nudo gordiano, yo diría, letal, va a ser letal para la economía cubana. Así que yo creo que a esta gente le queda poco tiempo, le queda muy poco tiempo. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias por tu análisis, gracias por hablarnos de esta situación de la deuda. Para todos los que nos están viendo, por supuesto, la invitación es a suscribirse al canal de YouTube y también dejarles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que pueda suceder con este juicio en Londres y qué podría venir? ¿Cuáles ustedes aventuran que serían los próximos pasos del régimen cubano? Gracias a todos nuevamente por la sintonía. Gracias, Emilio, y nos vemos pronto. Un abrazo. Buenas tardes. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.